procede a informar a los comisionados integrantes de este instituto sobre los sujetos obligados que han informado a este instituto sobre el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el mismo instituto. Respecto de los sujetos obligados que han informado a este instituto respecto al cumplimiento a resoluciones durante el periodo de noviembre, tenemos dos asuntos o dos expedientes, que son el 84 diagonal 2011, que se promovió en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y también el número 100 diagonal 2011, que se promovió en contra de la Universidad de la Sierra Juárez. Estos dos sujetos obligados se informaron mediante los medios que eligieron ellos mismos para promover el recurso sobre el cumplimiento de las resoluciones. En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha 11 de noviembre, el sujeto obligado informó cumplimiento de la resolución, haciendo llegar las constancias del envío de la información que solicitó el sujeto obligado. En el mismo caso, del expediente número 100 del 2011, fecha 10 de noviembre, el sujeto obligado, Universidad de la Sierra Juárez, informó cumplimiento, haciendo llegar también las constancias con que comprueba o prueba apunta para verificar que se cumplió la resolución. En el caso de los sujetos obligados que no han informado sobre el cumplimiento, son los siguientes. Del expediente 96 diagonal 2011, tenemos al Congreso del Estado de Oaxaca, el día 7 de noviembre pasado, venció el plazo que este instituto le dio para que diera cumplimiento de la resolución, y hasta el momento no se ha informado sobre el cumplimiento. El mismo caso es en el expediente número 102 de 2011, correspondiente a la Coordinación General de Transporte, en que venció el 30 de noviembre el plazo que este instituto le dio para cumplir con la resolución, y aún así no ha informado, no se ha recibido en este instituto el informe sobre tal cumplimiento. El mismo caso del expediente 106, que se promovió en contra del Ayuntamiento de Miahuatlán en Porfirio Díaz, y el 15 de noviembre venció el plazo que este instituto le dio para dar cumplimiento a la resolución, y tampoco ha informado sobre ese particular. Considero, señor comisionado Ávila, señor secretario general, que en el caso de los sujetos obligados que no han informado sobre el cumplimiento dado o no a las resoluciones que acaba de mencionar el secretario general, es conveniente dirigirles una comunicación diciéndoles que por acuerdo de este Consejo General se les conmina a que informen en plazo de 24 horas el cumplimiento que hayan dado a la resolución, en el entendido de que si no lo hacen, promoveremos las medidas necesarias para que les sean aplicadas las sanciones previstas de la ley. ¿Está usted de acuerdo? Sí. En este caso, señores, el ciudadano interesado en este asunto, quien desde la solicitud manifestó su deseo de que no fuese dado a conocer su nombre, presentó una solicitud al Ayuntamiento de Huilapan de Guerrero en los siguientes términos: que le informara sobre 1. El total de luminarias de alumbrado público del municipio, número total
de luminarias de alumbrado público del municipio, cabecera municipal y demás poblaciones, especificando cuáles son de cada tipo. 2. El costo mensual o bimestral por consumo de electricidad por alumbrado público en los últimos 3 años. Y luego, como conceptos específicos, el importe facturado por la Comisión Federal de Electricidad por concepto de alumbrado público del municipio, incluido el impuesto. Enseguida, en caso de que aplique al municipio importe de derechos de alumbrado público, lo que se llama DAP, recaudado por la Comisión Federal de Electricidad para el municipio. ¿Sí? El importe neto pagado a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de alumbrado público. D. El uso que aplique al municipio porcentaje de DAP que se cobre a la población. Como punto 3 indicó el presupuesto de mantenimiento del alumbrado público de los últimos 3 años. 4. En su caso, copia del contrato para la recaudación del DAP acordada por la CFE. 5. Señalar si a la fecha el municipio tiene adeudos de pago de alumbrado público con la Comisión Federal de Electricidad y en su caso a cuánto asciende el mencionado adeudo. El sujeto obligado no contestó en tiempo la información solicitada, no proporcionó en tiempo la información solicitada, fue omiso, con cuyo motivo el interesado promovió el recurso de revisión correspondiente que me tocó proyectar en su resolución. Se le pidió al ayuntamiento sujeto obligado rindiera el informe justificado y naturalmente tampoco lo hizo, por lo que se declaró perdido su derecho. Y se tuvieron por ofrecidas las pruebas y por las desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por el recurrente. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, última parte de la ley de transparencia, se procedió a declarar cerrada la instrucción y se me turnó para proyectar esta resolución. Se tiene que la inconformidad expresada por el recurrente es fundada. Primeramente porque el presente caso ha operado la afirmativa ficta contenida en el artículo 68 de la Ley de Transparencia, pues el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de información ni rindió dentro de la tramitación del recurso el informe que le correspondía. Ahora bien, en sí misma la naturaleza de la información solicitada está comprendida dentro de los conceptos de información pública o información de acceso público, aun cuando no se especifique que es información pública de oficio, tampoco es reservada y confidencial, por lo cual, con fundamento en las disposiciones relativas de los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de servicios públicos que ofrece el municipio, las contrataciones celebradas, la situación patrimonial del municipio y la ejecución de las aportaciones federales por el programa y las demás información relevante son públicas. De tal manera que en el presente caso no hay elementos para poder justificar el silencio guardado por el sujeto obligado. De tal manera que se llega a la convicción de que estos datos de información están vinculados entre sí mismos, o sea, que dependen o están dentro de las hipótesis previstas en los preceptos de la Ley de Transparencia que se acaba de indicar.
De tal manera que por esto, y teniendo en consideración que el sujeto obligado no rindió el informe justificado, debe condenarse a entregar la información que se le pidió en forma completa dentro de un término de 24 horas, puesto que se supone que es una información en virtud de la afirmativa ficta que tiene en su poder y que por negligencia no ha entregado. Por lo tanto, yo propongo que se declare fundado el agravio expresado por el recurrente y que se condene al ayuntamiento responsable a entregar la información en un plazo de 24 horas. Tenemos el expediente 114 de 2011, en el cual un solicitante le pide al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de este instituto que imparten la materia de Ciencias Químicas 3 del tercer año de Educación Básica a nivel secundaria, tanto generales, técnicas y telesecundarias, y que contengan los siguientes datos: maestros, filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, tipo de plaza, si es profesor basificado o cubre algún interinato, en qué municipio está laborando, el nombre del centro de trabajo, el teléfono del centro de trabajo, código postal, domicilio del maestro, teléfono del maestro, en qué fecha está actualizada la información que le estarán proporcionando. Se cumplió el plazo de la prórroga porque el sujeto obligado notificó en este caso el uso de la prórroga, el plazo correspondiente para responder. No se entregó la información, se presenta el recurso de revisión, que desde luego es legítimo. Se cerró la instrucción, no se cerró la instrucción, sino que se venció el plazo para la presentación del informe justificado, y sin embargo días después y antes de que se cerrara la instrucción, el sujeto obligado entregó la información correspondiente. De tal suerte que se procedió a valorar la información que fue entregada y se propone que se sobresea este recurso de revisión, puesto que un examen de la información que fue entregada nos lleva a concluir que se ha satisfecho el derecho a saber. Todos los elementos de la solicitud han sido colmados, o sea, se fue entregada toda esa información, salvo el domicilio y el teléfono de los maestros. Todo lo demás fue entregado. Y consideramos también en este proyecto que es conforme a la ley, que esos datos, el nombre y el domicilio del maestro, asociados a todos los demás, pues son datos personales de carácter confidencial que no tienen por qué hacerse del dominio público. Entonces, ese es el proyecto. Se trata de un sobreseimiento por haberse satisfecho antes del cierre de la instrucción la pregunta o la solicitud. En el presente caso, el interesado presentó una solicitud de información bastante extensa a la Secretaría de Finanzas, en la cual, a través de 6 preguntas amplias, hace diversos planteamientos en relación a la contratación de personal correspondiente de servicios de honorarios y honorarios similares a sueldos y salarios
dentro de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca para el año 2011. ¿Cuáles son las políticas o criterios normativos que se aplican en la contratación de servicios profesionales por honorarios y por honorarios asimilados a salarios en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca para el presente año? ¿Cuáles son los parámetros y elementos que fijan la justa retribución que es recibida por un prestador de servicios profesionales por honorarios y por honorarios asimilados a sueldos y salarios en la mencionada Secretaría de Finanzas? De este orden son las demás preguntas, todas enfocadas a poder precisar cómo está compensado o cómo está compensada la prestación de servicio mediante honorarios y mediante honorarios asimilables a sueldos y salarios. Es preciso distinguir conceptualmente lo que esto significa. El pago por honorarios significa que la persona contratada adquiere una responsabilidad contractual de carácter profesional, pero de ninguna manera una dependencia directa con quien lo contrató. Y el trabajo lo desempeña en su propio domicilio o en sus propias instalaciones. El trabajo que se compensa mediante salarios, mediante honorarios asimilables a sueldos y salarios, significa que el prestador de este servicio queda adscrito para desempeñar el trabajo en las instalaciones del sujeto obligado. Esto representa una libertad limitada, puesto que está desempeñando el quehacer en las propias instalaciones de quien le contrató. Por eso se asimila a sueldos y salarios y por eso existe una relación de subordinación más directa. En tanto que, vuelvo a insistir, quien presta el servicio de honorarios no tiene una subordinación, sino que está sujeto simplemente al cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales, y esto lo puede desempeñar en cualquier lugar. De tal manera que, aclarado lo anterior, el sujeto obligado concluyó que esos parámetros tenían esas diferencias y que, por lo tanto, no podía de ninguna manera proporcionar esa información con precisión. Y entonces acompañó un acta de comparecencia, etc. El sujeto obligado no obstante haber manifestado que esto era cierto, fue controvertido por la parte recurrente, quien afirmó que el acto o la respuesta proporcionada por el sujeto obligado no era cierta. Al examinarse las constancias de autos, se llega a la conclusión de que los motivos de inconformidad o agravios planteados por el recurrente son infundados, puesto que la información que solicita se limita precisamente a que el sujeto obligado exprese cómo considera la retribución de las personas que están sujetas a prestación de servicios profesionales y a las que están sujetas a la retribución mediante el pago de honorarios asimilables a sueldos y salarios, lo cual ya lo acabo de decir. En tales condiciones es evidente que la respuesta dada por la Secretaría de Finanzas al solicitante en cada uno de los 6 puntos de la solicitud de información
debe estimarse completa, y en el texto de la resolución se especifica en cuadros relativos que no es necesario leer en este momento, cómo es la situación que planteó el sujeto obligado en su respuesta. Analizado lo anterior, evidentemente que no hay fundamento en el agravio expresado por el recurrente, que lo expresado por el sujeto obligado es correcto y debe estimarse como una información completa, y por lo tanto declaramos infundado el agravio expresado por el recurrente y se confirma la respuesta del sujeto obligado. Se ordena la modificación de los términos. Bien, en este caso estamos ante el expediente 116 de 2011, en el cual el solicitante ha pedido al ayuntamiento, sujeto obligado de Santo Domingo Tehuantepec, una lista importante de información, copias escaneadas de la nómina de la primera quincena de agosto de 2011 de cada uno de los integrantes del Cabildo Municipal, del secretario municipal, juez y tesorero municipales, programa operativo anual municipal, ley de ingresos y presupuesto de egresos, plan de desarrollo, currículum vitae de todos los integrantes del Cabildo, el secretario, el juez y el tesorero municipal, copias escaneadas del dictamen emitido por el ingeniero José Luis Lobato de la Secretaría de Obra Pública en relación a las condiciones físicas en que se encuentra el mercado Jesús Carranza, y en relación a la vela Sandunga solicita lo siguiente: copias escaneadas de las contrataciones, facturas, notas de los grupos musicales, adornos que se utilizaron en las velas, en la vela, y de las rentas de los accesorios, mesas, sillas, etc. ¿Cuánto ingresó de dinero al municipio por la venta de los pases de la entrada de vela? De acuerdo a la declaración que hizo el síndico procurador del municipio, también solicitó qué tipo de seguridad, con qué tipo de seguridad cuentan los comerciantes y compradores o clientes, ¿verdad?, del mercado Jesús Carranza, cuántos comerciantes son dueños de los locales fijos y semifijos que existen en el mercado, cuántos son dueños foráneos, si solicita la lista de líderes que han cobrado en el municipio de las administraciones anteriores, y cuánto paga un comerciante del derecho de piso o cuota en el mercado Jesús Carranza, y si esta cuota es diaria, semanal o por mes, etc. El 26 de septiembre, el sujeto obligado ofreció una respuesta al solicitante. Dijo que le entregaban los datos presentados por la Dirección de Recursos Humanos, donde se muestra el tabulador de salarios vigentes a partir del 1 de enero del año en curso, lo que incluye la remuneración mensual por puesto. A lo antes expuesto, le informa también que se ha procedido a realizar un análisis de la información para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la referida ley. Es un poco confusa esta respuesta, y anexa un archivo con la tabla del tabulador de salarios. Cuanto al programa operativo anual, le dice que se encuentra en proceso de análisis para su aprobación ante el ayuntamiento, considerando que forma parte del plan de desarrollo municipal. Lo mismo la ley de ingresos y presupuesto de egresos se encuentra, le dice, en el proceso de aprobación ante el ayuntamiento. Lo mismo el plan de desarrollo municipal, que en cuanto a los currícula de los integrantes del ayuntamiento no encontraron en la fase de recopilación de la información, se encuentran recopilando la información para subir a la página. En cuanto a la pregunta 6, de las copias escaneadas del dictamen emitido por efectos sobre la obra realizada en el mercado Jesús Carranza,
no cuentan con la información porque la anterior administración no se las dejó, y que habría que preguntarle a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable sobre todos los gastos, ingresos y egresos relacionados con la vela Sandunga, que invitan a pasar a la Regiduría de Hacienda para mostrarle facturas, contratos, notas y evitar, dice, controversias o mal uso de esta información. En cuanto a la pregunta 8, que es el monto, ¿verdad?, el total de los ingresos y egresos por la vela, dice que ingresos directos al ayuntamiento no hubo ninguno. La razón fue que con los ingresos de la venta de las entradas se cubrieron los gastos generados por la fiesta, lo cual es algo contradictorio. Y le solicito, dice que aclare cuáles son las declaraciones hechas por la síndico procuradora y los medios utilizados, fecha y lugar donde fueron hechas, para así poder dar respuesta a la solicitud de información, y el cobro de derecho de piso a los comerciantes, que es la pregunta del final, la pregunta 10. Son 2 pesos diarios, de igual forma para los comerciantes ambulantes. Entonces, se presenta el recurso de revisión, no se impugnan todas las respuestas, y por lo tanto voy a pasar a considerarlo cuarto. Conformidades son las siguientes. Respecto del punto 1, sobre las copias escaneadas de la nómina de la primera quincena, la inconformidad estriba en que el sujeto proporcionó el tabulador 2011 del personal de confianza, el cual, por cierto, pues no se le solicitó. En su informe justificado, el sujeto obligado remitió el salario mensual que perciben los integrantes del cabildo. Sin embargo, esta respuesta no se puede tener como satisfactoria, pues el recurrente solicitó copia escaneada de la nómina, misma que se ha dicho que sí puede ser otorgada, siempre y cuando, o desde luego, excluyendo, disasociando, desvinculando los datos personales, como son la CURP o el Registro Federal de Contribuyentes de los servidores públicos, que son datos personales de carácter confidencial. Respecto al punto 5 de la solicitud, referente al currículum de los integrantes del cabildo, pues no se encontró, dice el recurrente, ningún dato en la página de internet del municipio, no hay respuesta al respecto. Me han dicho que lo están incorporando, pero es claro que el municipio sujeto obligado debió indicar alguna página electrónica, alguna dirección en donde, bueno, a estas alturas, después de haber pasado pues todo el año y con la obligación de renovar y actualizar esta información pública de oficio cada 2 meses, pues debió ya de tener información publicada en esta materia, por lo cual se le está ordenando que le entregue, por supuesto, ¿no? O al menos debe enviarle los datos curriculares correspondientes. Luego, respecto al punto 6 de la solicitud, al señalar que no cuenta con los archivos, que no le entregó aparentemente la administración pasada, este instituto ha reiterado que que las inexistencias deben ser certificadas con acta circunstanciada por el Comité de Información del sujeto obligado, lo cual tendrá que realizarse para cumplir con la garantía de seguridad jurídica que establece o que prevé el artículo 68 de la Ley de Transparencia, y que pues protege el derecho de acceso a la información. Por tanto, la certificación pues sí, digamos, colma, ¿verdad? Satisface la garantía de que se brinde la seguridad jurídica correspondiente. Las inexistencias tienen que ser certificadas por el Comité de Información en favor, en beneficio de la seguridad jurídica y desde luego del orden público. Sobre el punto 7 de la solicitud, la inconformidad recurrente radica en que esta información, o sea, las facturas, ¿verdad?, a que se hace referencia
transparencia, las notas, toda la documentación relativa a los gastos de la vela, pues son información pública de oficio, porque no solamente es el presupuesto, sino también los bienes adquiridos, los servicios contratados, el monto, el nombre del proveedor, contratista o persona moral con quien se haya celebrado el contrato, es información pública de oficio. Entonces, deben de darlo a conocer, y de esta manera también en esta parte el agravio es fundado. En cuanto a la inconformidad relativa a las declaraciones que aparentemente hizo la regidora, la síndica procuradora del municipio, ¿no? Relativas a precisamente esta misma cuestión, un tema del ayuntamiento también muy sensible, que es la seguridad con que cuentan los comerciantes del mercado Jesús Carranza, el padrón de comerciantes fijos, semifijos, etcétera. Allí la controversia es sobre unas declaraciones y un derecho de réplica que está solicitando la propia síndica procuradora, que no tiene nada que ver y no satisface la pregunta que se ha formulado, y por lo tanto también esto nos conduce a determinar que tienen que entregar esa información. No es información reservada, no es información confidencial, es una información que, así como dijo sobre la pregunta 10, que le cobran 60 pesos a los de cuota diaria a los comerciantes fijos y ambulantes, pues hombre, se infiere que cuentan con el padrón de locatarios y de vendedores del mercado fijos y ambulantes. Si les cobran 2 pesos diarios, debe haber un padrón y lo deberán entregar. Entonces, por todas estas consideraciones, se considera que los motivos de inconformidad, estos, que no son todos, más bien, no se presentaban respecto de las preguntas originales. De esas 10 preguntas, no se convirtieron todas en motivos de inconformidad, porque así lo decidió el recurrente, y entonces, pero sobre los motivos que presentó, este proyecto considera que son fundados, y por lo tanto ordenar al municipio a que haga entrega de esa información, desde luego, en ejecución de la sentencia. El presente asunto se plantea en virtud de la omisión de respuesta que da a la solicitud de información, o mejor dicho, que no da a la solicitud de información el Instituto Estatal de Protección Civil. El cuestionario que fue sometido a su consideración contiene las siguientes interrogaciones. ¿Cuántas alarmas sísmicas hay en Oaxaca? ¿Cuál es el costo de cada una de ellas, de su instalación y de su mantenimiento? El material de operación, el manual de operación, la localización de cada una de ellas, el personal que está asignado para su mantenimiento y atención. ¿Por qué siempre suenan al término del temblor? ¿Así están programadas? Obviamente son preguntas relacionadas con un fenómeno que a todos nos consta, puesto que Oaxaca es un lugar considerado sísmico, y este organismo llamado el Instituto Estatal de Protección Civil, que depende de la Secretaría General de Gobierno, tiene a su cargo precisamente la operación de todas las alarmas sísmicas. Sin embargo, no contestó, omitió la respuesta completa, no dio ninguna información.
Es evidente que esto está comprendido dentro de las hipótesis que ya mencionamos de la ley de transparencia, pero además implica el ocultar una información que tiene el carácter de información pública de oficio, conforme a la ley de transparencia, sobre una materia que es evidentemente de un gran interés colectivo, de un gran interés. En tales condiciones, hay un antecedente que nos llevó a que nosotros, miembros del Consejo, en otra ocasión, a emitir unos criterios mediante los cuales se estableció que en estos casos el sujeto obligado carece de toda justificación para ocultar, omitir o negar la información. De tal manera que es evidente que se produce el caso de la afirmativa ficta y por lo tanto es necesario condenarle a que entregue la información que solicitó el recurrente en un término máximo de 3 días. Se trata de información pública de oficio, obviamente, naturalmente clasificada y comprendida en ese concepto, y el interés social no puede de ninguna manera evadirse. De tal modo que por eso propongo yo que la resolución contenga los puntos en que se obligue al sujeto obligado a entregar la información solicitada a su costa en un término de 24 horas. Sí, en este caso yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y estoy de acuerdo con los puntos resolutivos, pero no estoy de acuerdo con parte de la consideración, o sea, de la justificación para ordenarle que entregue la información, dado que allí estimo respetuosamente que no se trata de información pública de oficio, sino de información de acceso público. Yo no encuentro en ninguna de las fracciones del artículo 9 de la Ley de Transparencia ninguna hipótesis normativa que me permita concluir que cuántas alarmas sísmicas, el número de las alarmas, el costo de instalación y de mantenimiento, el manual de operación de las alarmas, su localización, el personal asignado para el mantenimiento y por qué siempre suenan al término del temblor, sea información pública de oficio. Sin embargo, sí estimo que es información de acceso público y que tiene que ser entregada. Entonces, esto que ha sido motivo de unas conversaciones y de una discusión y análisis entre nosotros, en privado, pues yo lo pondría a la consideración respetuosa del comisionado presidente que fuera tomado en consideración para el momento de votar este proyecto, en el entendido de que si se decidiera, dado el voto de calidad que cuenta el comisionado presidente ante la integración completa de este consejo, pues yo formularía lo que se denomina un voto concurrente, es decir, concurriría al sentido y a los puntos resolutivos, pero me permitiría siempre muy respetuosamente agregar al expediente, a la sentencia, como una opinión, esta consideración muy particular en el sentido de que se trata de una información de acceso público, pero me cuesta trabajo, por lo menos a mí, encajar alguna de estas en las hipótesis de la información pública de oficio. Yo tomo en consideración lo expuesto por el doctor Ávila, pero me quiero remitir a lo que contempla y establece la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca, que se publicó en el periódico oficial del Estado el día 14 de septiembre del 2009. El artículo 1, fracción 3 de este dispositivo establece que las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés general y tienen por objeto establecer en el Estado de Oaxaca los mecanismos para implementar las acciones de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales
y sistemas estratégicos para casos de emergencia y desastre. Creo que al señalar la Ley de Protección Civil estos objetivos, si la relacionamos con lo que es la información pública de oficio considerada por la Ley de Transparencia, llegaremos a la conclusión de que la información que tiene que rendir el Instituto Estatal de Protección Civil es necesariamente una información pública de oficio. De manera que yo me permito disentir de lo expuesto por el doctor Ávila y en haciendo uso de mi voto de calidad. Pero antes quiero decir otro argumento. Antes, obviamente, si me permites interrumpirte. Claro. Porque lo vas a decretar y yo necesito antes replicar. Entonces, con todo respeto, sí quiero decir que una ley ajena, que no es la Ley de Transparencia, no puede determinar qué información es pública de oficio o no. Y nosotros, este consejo, trataré de convencerte en último minuto y en última instancia, no podemos unilateralmente decretar que una información es pública de oficio o no. No encaja en ninguno de los supuestos del artículo 9 y no puede tampoco encuadrar en la fracción 20 de que sea información útil y relevante o trascendente, porque no tenemos la facultad de ningún artículo de la ley para declararlo unilateralmente. Ese tendría que ser el resultado de un procedimiento de consulta, documentación, intercambio de opiniones con el sujeto obligado y determinar que efectivamente es una información útil o relevante. A mí me parece que no podemos correlacionarla así porque estaríamos excediendo nuestras facultades. Y con eso, si se persiste en el voto en ese sentido, o con esa consideración, pues yo me voy a permitir agregarle una opinión a la sentencia. Muchas gracias. Lamento no coincidir con lo puesto por el doctor. El hecho de que sea una ley distinta a la de información, a la ley de transparencia y acceso de información pública, la que establezca el carácter de una información que es vital para el funcionamiento de una sociedad, de una colectividad en el caso de un desastre sísmico, tiene por fuerza que ser información pública. No puede de ninguna manera considerarse de qué otra manera, reservada, confidencial, de acceso público. Es una información pública de acceso público. Perdón. Por lo tanto, he puesto lo que el doctor Ávila ha manifestado y que yo considero con todo respeto, insisto en el punto de vista y en el uso de mi voto de calidad, decreto que se apruebe la resolución de sus términos. Bueno, votas, no decretas. Votas, correcto. Y él toma. Y el voto de calidad se hace valer. Claro. O sea, respeto a mi voto, ¿verdad? Bien, en este caso, en el 122, un solicitante le presenta a la Dirección General de Notarías la solicitud consistente en conocer si un autor de un testamento efectivamente lo otorgó y si se encuentra el testamento en la Dirección General de Notarías. Le responden que no puede ser satisfecha su solicitud porque existe un procedimiento para tramitar la sucesión testamentaria o intestamentaria, el cual está previsto en los artículos correspondientes del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley del Notariado. Se presenta una inconformidad en esencia consistente en sostener que que esa información es de acceso público y que no debe negarse por existir legislativamente o procedimentalmente la opción de ejecutar el testamento, un procedimiento testamentario o intestamentario, en la ley del notariado del Código de Procedimientos Civiles.
recurrente no encuentra ninguna prohibición expresa para que le entreguen esta información. Este es un asunto fronterizo también, es un asunto que conduce a una interpretación, ¿no? Porque es cierto que no existe una prohibición expresa para la Dirección General de Notarías de entregar esta información. No hay, en principio, en la ley de transparencia ninguna limitante para que esta información no sea de acceso público, pero en este caso sí se propone que una interpretación sistemática de los preceptos involucrados de la ley de notariado, el Código de Procedimientos Civiles, la ley de transparencia, nos permita entender que hay un valor protegido que es la seguridad jurídica de los involucrados, potencialmente involucrados, los familiares involucrados o potencialmente involucrados con un interés jurídico en la sucesión. Y entonces, si hay un procedimiento previsto en la ley del notariado y en el Código de Procedimientos Civiles, y hay una competencia de la Dirección General de Notarías, y si la voluntad unilateral expresada en el testamento se puede ejecutar por vía notarial o por vía jurisdiccional o judicial, entonces hay un mensaje del legislador en cuanto a que deba de protegerse el derecho de quienes demuestren el entroncamiento para acudir a un procedimiento que les permita ejecutar la voluntad. La interpretación que hemos sostenido en términos sistemáticos para armonizar estas disposiciones es la de que la información no es de acceso público, por lo menos no por esta vía. Existe una vía prevista en la ley respectiva y a ella habría que acudir. Por lo tanto, en este caso hemos considerado pues declarar que no es fundado este motivo de inconformidad, que no corresponde no es válido jurídicamente sostener que porque no está prohibido debe estar permitido, sino que una interpretación sistemática de estos preceptos debe conducir a la conclusión de que es una información que está afectada al procedimiento y por lo tanto no debe ser entregada. En el presente caso, el solicitante pidió al sujeto obligado darle a conocer el monto desglosado del costo que tendrá la reparación de la calle Benito Juárez frente al atrio de la iglesia, es decir, materiales, mano de obra, renta de maquinaria, etc. ¿Qué otras calles tienen pensado reparar? Hecha la notificación o la llegada de la solicitud de información al sujeto obligado, este simplemente guardó silencio por omiso en responderla, por lo cual es evidente que se produce el fenómeno de la afirmativa ficta y tiene por fuerza que entregar la información solicitada toda vez que se trata de información pública de oficio, al referirse a una obra pública que tendría que estar considerada dentro de la página web, accesible para cualquier persona, inclusive sin necesidad de una solicitud. La resolución establece que es fundado el agravio y en los términos de lo expresado en el considerando cuarto del fallo, se determina que el sujeto obligado debe entregar a su costa al solicitante la información que se le pidió dentro de un término improrrogable de 24 horas que se comenzarán a contar a partir del día siguiente en que sea notificado.
Bien, en este caso, el solicitante preguntó a la Gubernatura del Estado con respecto al espectáculo multimedia Sinfonía de Luz proyectado sobre la fachada de la catedral de esta ciudad el pasado mes de julio. Se informe el procedimiento de adjudicación del contrato para la prestación de dicho servicio, si fue directa y por qué motivo, nombre de la empresa contratada, monto erogado por dicho concepto y copia escaneada de la factura que ampara dicho gasto, registro aproximado de cuántas personas asistieron a presenciar dicho espectáculo y la misma información para el espectáculo de la misma categoría que se realizó del 15 al 18 de septiembre en la catedral. La respuesta fue la siguiente. La Dirección Administrativa de la Gubernatura del Gobierno notificó a la unidad de enlace de la propia Gubernatura que después de una búsqueda exhaustiva no existe registro alguno concerniente a la información requerida, lo acreditan con un acta circunstanciada del 20 de septiembre del año en curso y bueno, apoyan este acto en el artículo 62 de la Ley de Transparencia, que establece que los sujetos obligados solo estarán obligados a entregar la información relativa a documentos que se encuentren en sus archivos y orienta a la unidad de enlace de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, pues esa atribución de la citada Secretaría, que se encuentra establecida en el artículo 25, fracción primera, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y le proporciona los datos. Es importante que en el motivo de inconformidad el recurrente precisa que originalmente le solicitó esta información precisamente a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, que ésta lo orientó en el sentido de que acudiera a la Secretaría de Cultura o de las Culturas, y después le corrigió la orientación y le dijo que no, que la debería tener más bien la Gubernatura. Entonces, ante esta situación, pues presenta desde luego su recurso de revisión con ese motivo de inconformidad. Y aquí nosotros estamos proponiendo, considerando de que es necesario, es fundado, es parcialmente fundado este agravio, porque ciertamente tiene que entregar la Gubernatura esta información. En estos casos se estima que él, como estamos proponiendo matizar el criterio, de que él, para satisfacer el derecho a saber, el titular de la administración pública correspondiente, porque esto también se puede presentar en el futuro dentro de un ayuntamiento, claro, ¿no? El titular tiene una obligación y una responsabilidad especial o agravada, ¿verdad? Para poner orden, digamos, porque tiene esa capacidad de subordinar a los titulares de las dependencias, ¿no?, que forman parte de la administración pública que conduce o que dirige, y por lo tanto debe, en favor de la expeditez, la brevedad, la eficacia, facilitar la información, recabándola a través de los conductos que están establecidos en la ley y en la normatividad, de ahí donde esté, o sea, de la Secretaría de las Culturas o del Turismo, y no pasarle el costo y cargarle al solicitante, que es un ciudadano, es un particular, es una persona, ¿verdad?, que no tiene a disposición esos instrumentos institucionales de los que sí goza y ejerce el titular del Ejecutivo para recabar la información y entregarla, en lugar de condenarlo a que vuelva a iniciar el procedimiento, presentar otra pregunta y eventualmente venir al recurso de revisión. Por todas esas consideraciones que están allí plasmadas, se concluye en que la Gubernatura tiene que hacer todo lo necesario, hasta el máximo de sus posibilidades, para conseguir esta información, dado que hay una duda sobre cuál es quién la tiene entre secretarías y la propia Gubernatura, que la ha declarado inexistente, para que la entreguen por supuesto. Así que ese es el sentido.
depositado las actas de sesión de cabildo ordinaria y extraordinarias del día 1 de enero de 2011 al 21 de septiembre de 2011, escaneadas por medio del sistema, la nómina de pago del cabildo y todos los trabajadores del municipio de la Villa de Etla, de enero al 21 de septiembre del 2011, y la información referente a la integración del cabildo del ciudadano Santiago Acevedo Sergio Fernando. No hubo respuesta al recurso de revisión, tampoco se presentó. Es obvio que esta es información pública de oficio taxativamente, expresamente establecida en el artículo 9, la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación, y las actas de sesión de cabildo, por supuesto la integración del cabildo, pues de tal suerte que la propuesta aquí es que se le ordene, por ejemplo, declararlo refundado el motivo de inconformidad, que se le ordene que dé cumplimiento a esta sentencia, dado que operó la afirmativa ficta, es información pública de oficio, no contestó la solicitud ni se presentó aquí al recurso de revisión, pues que dé cumplimiento en 24 horas a esta sentencia. En este caso, con base en una nota publicada en el portal de noticias, el periódico Noticias, se pregunta en relación con el programa Impulso México 2011, de dónde surgió ese recurso, qué organizaciones fueron beneficiadas, el monto que les fue otorgado a cada organización, el proceso de selección para destinar el recurso, el sistema de evaluación o seguimiento que tendrá cada proyecto, el objetivo de este programa, el nombre de los proyectos que se financiaron, los datos generales de las organizaciones, la copia de los proyectos beneficiados, por qué medios de comunicación se difundió la convocatoria, en qué consiste el convenio firmado con las organizaciones y en qué comunidades se beneficiarán con esos proyectos. Hubo respuesta a la solicitud de información, sí, pero el solicitante consideró que esa respuesta está incompleta, de manera que presenta el recurso de revisión correspondiente. Y en el curso del procedimiento, la recurrente se desistió de manera expresa de su acción, del recurso de revisión, por lo cual apareció una causa de sobreseimiento que proponemos que sea considerada para declararlo ciertamente sobreseído.